La dimensión de género es uno de los factores centrales de las desigualdades sociales. Es, me animo a decir, el factor que más afecta a varones y mujeres en términos de desigualdad social. En la historia de nuestra región, esta es una desigualdad que se mantiene de manera permanente, es decir, la observamos en los distintos momentos históricos y que tiende a ocupar, reitero, un lugar muy importante en el terreno del campo de la desigualdad social. En América Latina y el Caribe hemos avanzado mucho en términos del conocimiento en torno a las desigualdades de género. Un conjunto de investigaciones realizado en el marco de las universidades y de los centros de investigación de la región nos permiten realmente ilustrar esta desigualdad y mostrar los puntos centrales, los nudos críticos de la desigualdad de género. Si tuviéramos que priorizar tres, yo creo que hay tres áreas temáticas donde esta desigualdad se manifiesta de manera bastante contundente y dramática en algunos casos. El primero de ellos es lo que tiene que ver con la representación política de las mujeres en los espacios de toma de decisión de nuestra región. Y cuando digo espacios de toma de decisión, estamos hablando de los espacios clásicos o más conocidos, como pueden ser los parlamentos o los poderes ejecutivos, pero también toma de decisión en otros aspectos de la vida social, como puede ser la participación de mujeres en las áreas gremiales, empresariales, en la vida cultural, en todos los espacios donde se toman decisiones que afectan la vida de las personas, la vida de varones y mujeres, las mujeres estamos subrepresentadas. En segundo lugar, además de la representación política y la toma de decisiones, está todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Y aquí me voy a detener unos segundos, porque cuando hablamos del mundo del trabajo, pensamos primero en el mundo del mercado laboral. Y lo primero a marcar aquí es que el mundo del trabajo incluye efectivamente todas las actividades del mercado laboral, pero incluye todas esas otras actividades que se hacen y que son totalmente necesarias para mantener la existencia de cada uno de nosotros, que es el trabajo no remunerado, es decir, las tareas domésticas, el cuidado, la atención de los otros. Cuando nosotros observamos qué ocurre en el mundo del trabajo, encontramos una diferencia muy importante en la participación de varones y mujeres. Los varones concentrados principalmente en el trabajo remunerado y las mujeres destinadas principalmente al trabajo no remunerado. Cuidado, esto no quiere decir que las mujeres no estemos en el mercado de trabajo. Si hay algo en lo que se ha avanzado en América Latina en los últimos años, es en la participación económica de las mujeres, es decir, su inserción en el mercado de trabajo. Pero esto no ha implicado una redistribución del otro trabajo, el trabajo no remunerado, para decirlo más claro, ese trabajo que se hace puertas adentro de la casa, donde seguimos siendo las mujeres las principales responsables de este punto. Esto que estoy manejando es realmente uno de los nudos por donde pasan las otras dimensiones de la desigualdad de género, porque esto tiene consecuencia sobre la vida y las oportunidades y los derechos de las mujeres. Y aquí hay una diferencia importante con el caso de los varones, ¿verdad? Las mujeres tenemos condicionados nuestro tiempo, nuestras actividades, incluso nuestros derechos a esa obligación que se nos ha impuesto desde el punto de vista social de realizar el trabajo no remunerado. La tercera área, y la desarrollo brevemente, tiene que ver con la violencia, que es una de las expresiones más dramáticas y brutales de la desigualdad de género en la región. No es necesario mencionar aquí las cifras, ¿verdad?, que vienen en aumento en términos de violencia de género en la región. Todos nuestros países tienen realmente cifras alarmantes en este punto y es una manifestación concreta de esta desigualdad de género.
Bien, en términos de propuestas o soluciones para la desigualdad de género, ahí son muchos los elementos que podríamos resaltar, pero quiero enfatizar el papel de las políticas y de las políticas públicas en este sentido como elemento de respuesta. ¿Y por qué lo quiero enfatizar? Porque si entendemos que la desigualdad de género es una injusticia desde el punto de vista social, hay una interpelación directa a los estados en términos de la respuesta para superar esa injusticia. En las áreas que estuve manejando, hay políticas concretas que pueden implementarse y que de hecho algunos países de la región ya las han implementado. En el área de la política o de la representación política, pensar, por ejemplo, todas las leyes de cuotas o de representación paritaria que se establecen tanto a nivel nacional como a nivel de distintos organismos gremiales, empresariales, universitarios, etc. Esa es una respuesta posible. Son políticas que sin duda generan alguna discusión, pero que a mí me gusta llamarlas las políticas del mientras tanto, es decir, mientras ocurre la transformación que permita que haya relaciones más equitativas entre varones y mujeres, estas políticas van a ir generando el efecto de compensación en relación a esta desigualdad. Eso en términos de lo político. En términos del trabajo y el trabajo no remunerado, como mencionaba, bueno, tenemos experiencias en distintos países de la creación de políticas de cuidado o de sistemas nacionales de cuidado que lo que pretenden justamente es la redistribución a nivel social de las tareas que tradicionalmente hemos hecho las mujeres y que se convierten en barrera al ejercicio de nuestros derechos y al goce de esos derechos. Ejemplos claros en la región así, pueden ser el caso de Uruguay, que tiene un sistema nacional de cuidados funcionando en este momento, el caso de Costa Rica, que ha desarrollado este tipo de políticas, y otros países que están avanzando en esta dirección. Finalmente, en lo que tiene que ver con la violencia de género, bueno, son muchas las posibles respuestas del campo de la política pública, pero quizás las que han demostrado mayor efectividad son las leyes integrales de prevención de la violencia basada en género, que también ya muchos de nuestros países tienen en funcionamiento. Por supuesto que las respuestas no se agotan en el campo de la política pública, hay todo un trabajo en términos educativos y culturales de modificación de las bases estructurales de la desigualdad de género, pero bueno, eso quizás podemos abordarlo en otro momento. Queda un largo trecho todavía por andar y yo creo que la clave de esa transformación pasa por el trabajo que se puede hacer a nivel cultural y a nivel de las representaciones sociales. Seguimos viviendo en una región cuyas representaciones sociales son profundamente patriarcales, profundamente machistas y que le asignan a la mujer un rol secundario en la mayoría de los terrenos de la vida pública y de la vida privada también. Eso solo se puede cambiar, modificar si trabajamos a nivel de los comportamientos culturales, a nivel del sistema educativo, a nivel de grandes campañas que posicionen este tema como un tema importante, como un tema de derechos y como uno de los temas que realmente van a permitir que la mitad de la población, que son promedialmente las mujeres latinoamericanas, puedan desarrollar todas las capacidades de su vida, ¿verdad? Y eso lo relaciono con el concepto mismo de desigualdad, que la desigualdad cuando uno la define es justamente el coartar las posibilidades bueno, de desarrollo que tienen las personas producto de distintas dimensiones. En este caso que hablamos de las desigualdades de género, bueno, si queremos que realmente las mujeres desarrollen todas sus capacidades, tenemos que trabajar desde el vamos en campañas educativas, culturales, sociales, que modifiquen estas representaciones.